Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema preciosísimo, mis queridos hermanos, un tema que me fascina. Me encanta explorar todos los detalles que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y en esta ocasión no va a ser menos. Vamos a tratar de reconfirmar cosas que en este ministerio hemos ido tratando de averiguar, de descubrir, de entender. Y en esta ocasión vamos a reconfirmar, como he dicho antes, muchos aspectos, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de hoy está titulado El plan de salvación. Vamos a ver qué es lo que nos trata de revelar nuestro Dios. Y dice lo siguiente. Quiero y os pido, antes de entrar en la reflexión, os pido, mis queridos hermanos, aparte de que yo trataré de explicar ciertas cuestiones, es probable que se me escapen, ¿verdad? Porque esto está lleno de detalles, repleto de detalles. Y por eso os pido, como siempre os pido en realidad, que no confiéis o no os quedéis simplemente con lo que yo digo, porque se me pueden escapar cosas o puedo entender mal cosas, ¿verdad? Soy un ser humano, no soy exento de cometer errores, ¿verdad? Por lo tanto, mi invitación es, estudien la reflexión, traten de estudiar la reflexión por vosotros mismos para poder entender cosas que posiblemente a mí se me escapen o algún posible error, ¿verdad? No podemos descartar nada. Somos seres humanos y cometemos errores. Sin embargo, podemos aprender unos de otros. Es la invitación que Dios nos hace, el Evangelio nos hace, ¿verdad? Podemos escucharnos a todos, pero no confiar en el hombre. Y esto quiere decir que no quedarnos con lo que un ser humano pueda decir. Lo vimos en la reflexión de ayer también, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos fundamentar nuestra fe en lo escrito está. Por eso os invito, yo trato de explicar cuestiones, pero es vuestro deber como el mío de tratar de estudiar y entender por vosotros mismos, confirmar o reconfirmar o echar de un lado cuestiones que quizás yo me equivoco o reconfirmar cuestiones que hemos ido tratando en este ministerio de entender, de comprender. Y ahora sí, vamos a entrar en la reflexión. Como os he dicho, está repleta de detalles. Os ruego que presten toda la atención posible. Y fijaos lo que nos dice, porque viene a explicarnos precisamente la clave que nosotros tratamos de entender en este ministerio. ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta, verdad? O cuál es la ley y cómo se manifiesta, quién es la ley y cómo se manifiesta. Y es precisamente por donde empieza, porque este es el elemento fundamental que no hemos logrado entender, ¿verdad? Por eso tenemos tanta confusión, tanto debate, tanto malentendimiento, ¿verdad? Dice, la ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios. Y dice, la ley del amor. Ahora, nosotros hemos comentado este asunto. ¿Quién es amor? El Padre, Dios. Dios es amor, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios. Y es justo como empieza, justo lo que necesitamos comprender en toda su dimensión, porque desgraciadamente hemos cometido el error de quedarnos con los 10 mandamientos, que son una expresión del carácter de Dios, un espejo, para poder entender qué es el verdadero amor. Y nosotros hemos tomado los 10 mandamientos como que estos son el principio del gobierno de Dios. Y desgraciadamente esto es solamente cómo Dios trata de explicarnos de cómo se manifiesta su amor. Tanto en los 10 mandamientos como podíamos entender precisamente en Corintios 13. Corintios 13 nos habla precisamente de la ley del amor, cómo se manifiesta la ley del amor, ¿verdad? Y nos habla de Dios en realidad. Y acto seguido debemos de entender de cómo se manifiesta la presencia de su Espíritu en este templo. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en este templo, miremos el Corintios 13 y esta es su manifestación, ¿verdad? Es así como debemos de entender.
Por lo tanto, dice, la ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios. Y el servicio del amor, el único servicio aceptable para el cielo. Y ahora la gran pregunta es, el servicio del amor, el único servicio aceptable para el cielo. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los que nos fueron dados en Sinaí. Son una expresión, ¿verdad?, del amor. Son un espejo, es cómo se manifiesta el amor. Eso es lo que Dios trató de explicarnos. Lo mismo que Corintios 13. Podíamos colocar los 10 mandamientos y el Corintios 13, porque en realidad son lo mismo. Están tratando de explicar cómo es el carácter de Dios, cómo es la ley, cómo se manifiesta la ley cuando el Espíritu de Dios habita en este templo. Y ahora entenderemos enseguida por qué decimos el Espíritu de Dios ha de habitar en este templo, ¿verdad? Dice, Dios ha concedido a todos los seres creados, el libre albedrío, es decir, la elección, la capacidad de elección. En esto consiste ser libre. Capacidad de elegir, ¿verdad? Ha dotado a los hombres de la capacidad de apreciar su carácter, y así podemos entender por qué a Adán se le coloca en la condición de elegir entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal, ¿verdad? Porque del bien ya lo conocía, ya lo vivía, ya lo experimentaba, ¿verdad? Por lo tanto, ha dotado a los hombres de la capacidad de apreciar su carácter. ¿Cómo podía el hombre apreciar su carácter? Ahora lo veremos enseguida, ¿verdad? Porque dice que podemos apreciar el carácter ahora en nuestra condición, pero primero necesitamos entender la condición de Adán, cómo fue creado Adán y el entorno, el ecosistema que fue creado por él, ¿verdad? Para él. Dice, apreciar su carácter. Tenía que elegir en la condición que estaba o tratar de entender a Dios cuando le dijo, no te vayas al único árbol, el árbol del conocimiento, ¿verdad? A este no te vayas, no te conviene. Y Adán tenía la capacidad de apreciar el carácter de Dios como a través de la creación, ¿verdad? A través de la creación de todo el entorno. ¿Qué le faltaba? Y la realidad es que no le faltaba nada. Hoy, más que nunca, deberíamos de entender esta condición, ¿verdad? Esta realidad. Dice, y por tanto, de la capacidad de amar a Dios, ¿por qué? Por todo lo que había hecho, cómo lo creó, bueno en gran manera, ¿verdad? Y de elegir su servicio. Por lo tanto, tenía que elegir a Dios. ¿Cómo? No irse al árbol del conocimiento nunca jamás, confiar en Dios. Ahora entendemos que cuando Adán se va al árbol del conocimiento, ¿verdad? Escuchando a Eva, ¿verdad? Cuando se va y toma del árbol prohibido, ¿verdad? En realidad desconfía de Dios. Cree que hay algo más. Escucha al enemigo cuando dice, seréis como Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que cree? Que Dios le esconde algo, que está condicionado, que está limitado. Creen al enemigo, ¿verdad? Y esta reflexión vendrá a explicarnos precisamente todo esto, pero como estamos en este punto, necesitamos entender todos los aspectos, todos los detalles, ¿verdad? Es sumamente importante. Lo he dicho y lo dice lo escrito está. La última generación ha de entender toda la verdad porque necesitamos elegir a quién queremos servir, ¿verdad? Y aquí dice, y por tanto de la capacidad de amar a Dios y de elegir su servicio. ¿Y hay un otro servicio que se puede elegir? Por supuesto que sí, porque si no, no podríamos elegir nada, ¿verdad? Hay un otro espíritu, un otro que se da como Dios, al que podemos elegir. Entiéndase el árbol del conocimiento, que representaba a quién, al enemigo. Por eso el enemigo fue el único sitio en donde podía tentar al hombre. Solamente en este árbol podía haberlo hecho, en ninguna otra parte del jardín, ¿verdad? Del Edén. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir voluntariamente. Y en esto consiste, si os fijáis, la ley dominical es la misma prueba del Edén. ¿A quién elegimos? Hay un día que Dios puso desde la creación, ¿verdad? Y fijaos, porque nos lo explicará a continuación, ¿verdad? Pero fijaos cómo Dios hace provisión
para todas las posibilidades que cabía, ¿verdad? Cabía la posibilidad de que el hombre no elija a Dios, ¿verdad? Cosa que ha hecho en realidad. Pero fijaos que coloca un otro árbol de la vida, que es el séptimo día, ¿verdad? Que es el monumento, el memorial de la creación, que representa a Dios, nos señala a Dios, y como creador, el dueño de todo lo creado, ¿verdad? Pero al final del tiempo habrá un falso día que representa a un falso Dios, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos, no es lo mismo lo que se le da a elegir a Adán en Edén entre el árbol de la vida que representa a Dios y el árbol del conocimiento que representa al enemigo de Dios, ¿verdad? Y al final del tiempo, cuando hemos de elegir entre el séptimo día, sábado, de la creación, que representa a Dios y su dominio, ¿verdad? El creador, el auténtico creador de todo lo que hay, o el domingo, que será instaurado por el enemigo de Dios, ¿verdad? Que representa a él mismo. Por lo tanto, la última prueba de la humanidad será precisamente esta misma prueba que tuvo Adán en Edén. Elegir a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, someternos a Dios. Y cuando decimos someter, no tiene nada que ver con lo que el hombre entiende someter, sino simplemente es obediencia, ¿verdad? Sometiéndome a su voluntad, confiando plenamente en esta ocasión en Dios, sabiendo que todo lo que Dios hace por y para mí es lo mejor, es inmejorable, es la mejor opción, ¿verdad? De esto se trata al fin de cabo. Dice, mientras los seres creados adoraban a Dios, estaban en armonía en todo el universo. Dice, adoraban a Dios. Y ahora, recordad que hace unas pocas reflexiones atrás hablamos de lo que significa adoración. El Isaías 58 nos habla precisamente de esto. ¿Cómo se adora a Dios? Amando a nuestro prójimo. Es así como, esta es la adoración que Dios espera. Y ahora os dais cuenta de lo que nos decía al principio. La ley del amor es el fundamento del gobierno de Dios. Es decir, en el gobierno de Dios, todo el mundo ama de manera natural. Y ahora entenderemos de por qué de manera natural. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos entender de por qué de manera natural? Porque nosotros ahora de manera natural no amamos. ¿Verdad? Amaremos de manera natural cuando el Espíritu de Dios habita aquí, en este templo, en plenitud. ¿Verdad? Dice, mientras los seres creados adoraban a Dios, estaban en armonía en todo el universo. Mientras el amor a Dios era supremo, ¿por qué? Ahora nos lo explica. Abundaba el amor a los demás. Es decir, cuando el Espíritu de Dios habita aquí, de manera natural, amamos a los demás. Es decir, obedecemos la ley. Y es ahora cuando entendemos qué eran los 10 mandamientos de Sinaí. Era una expresión de cómo se manifiesta el amor. No matamos, no mentimos, no robamos, no deseamos cosas que no nos pertenecen. ¿Comprendéis ahora cuál es la expresión del amor? Pero que el auténtico amor, la auténtica ley es la misma presencia de Dios en este templo, ¿verdad? Dice, como no había ninguna transgresión de la ley, porque el hombre de manera natural se amaba, no conocía otra forma de existir, ¿verdad? Se amaba de manera natural, no existía egoísmo, eso no existe. Y para nosotros es un poco complicado entender esto porque el mundo que vivimos y los principios que en realidad estamos sometidos y obedecemos, es que hemos creado una ley de la propiedad, esto es mío, me pertenece y punto, me lo merezco, ¿verdad? Pero es que en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios todos buscamos el bienestar de todos. Nadie está por encima. ¿Por qué? Porque fijaos lo que nos decía aquí. Mientras el amor a Dios era supremo, y esto es lo que en el jardín de Getsemaní Cristo pide, que no se separe del Espíritu del Padre, ¿verdad? El amor a Dios era supremo. Entendían que este principio, esta ley, no se podía pisotear. Es decir, no querían, ni le entraban en la mente pisotear esta ley. ¿Por qué? Porque todos vivían en bienestar, todos eran iguales, todos
no les faltaba nada en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, ni ocurrencia de hacer esto. Por eso es tan difícil entender de por qué Lucifer plantea lo que plantea, ¿verdad? Por eso es tan incomprensible. Todo estaba en perfecta armonía. ¿Cómo de repente ocurre lo que en realidad ha ocurrido, verdad? No hay explicación para esto, ¿verdad? Además que tratando de explicar esto sería justificar el pecado, separarse de Dios, ¿verdad? Dice, como no había ninguna transgresión de la ley, que es atentos a lo que dice aquí porque esto es tremendo. Hoy más que nunca podíamos entender esto. Fijaos, dice, es la transcripción del carácter de Dios. Ahora bien, parémonos un segundo aquí. Cuando nos dice que es la transcripción del carácter de Dios, hoy podemos entender lo que significa la genética, ¿verdad? Y entendemos que el genoma humano es el código de Dios de cómo funcionamos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, entendiendo esto, fijaos la medicina que están tratando de aplicar hoy y esta noche, gracias al hermano Ángel, y le agradezco por esta vía, ¿verdad? Puso una entrevista en el canal de Telegram que es preciosísima. Viene precisamente a tocar exactamente este asunto. La transcripción de un código genético, de una modificación del código genético humano, ¿verdad? A través de la medicina que están, por primera vez en la historia, están experimentando sobre toda la humanidad, casi, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ¿qué es la ley? ¿Qué es el Espíritu de Dios en nosotros? Dice, una transcripción del carácter de Dios. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Una transcripción del carácter de Dios. Pero fijaos, el Espíritu de Dios en nosotros quita lo que en nuestro código genético no está bien ahora. Es decir, reescribe nuestro código genético, nuestro ADN, por decirlo de alguna manera. Lo reescribe quitando lo que no está bien. Que es así como entendemos que de manera natural, entonces viviremos totalmente opuesto a lo que vivimos hoy. De manera natural. Hoy de manera natural somos egoístas, ¿verdad? Desgraciadamente esta es nuestra condición. Bien, pues aquí cuando nos dice que la ley es una transcripción del carácter de Dios, quiere decir que reescribe nuestro código genético. Eso es lo que trata de decirnos, de sugerirnos. Pero más maravilloso es, ¿cuándo fue escrito este texto? No teníamos ni idea por aquel entonces de esta realidad. 1893. Y nos habla de lo que hoy para nosotros es una realidad. El hombre trata de reescribir el código humano supuestamente para protegerlo de enfermedades. ¿Qué hará Dios en la boda del Cordero en el decreto divino? Su presencia en nosotros reescribirá, nos hará que de manera natural nosotros vivamos conforme con el carácter de Dios. Es decir, amamos de manera natural. Totalmente contrario como entendemos hoy. Hoy, no, esto es mío, me lo merezco, lo he trabajado, en fin, es fruto de mis acciones, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces será todo lo contrario. Todo será común, en una perfecta armonía sobre la única ley que existe en el universo, el amor. Es decir, nos amamos hasta el extremo más extremo, por decirlo de alguna manera, porque ni siquiera nos imaginamos lo que esto es. Solo podemos entenderlo mirando a Cristo. Por eso nos fue enviado el modelo para que podamos entender cómo se manifiesta el hombre cuando en él es transcrita la ley de Dios, habita el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el hombre, Cristo Jesús, es la demostración de cómo se vive en el reino de Dios, ¿verdad? Él era la misma ley. Y vamos a entender aquí cosas importantísimas, ¿verdad? Dice, como no había ninguna transgresión de la ley,
que es la transcripción del carácter de Dios, ninguna nota de discordia sacudía las armonías celestiales. Dice, ni una nota, ni una letra, ni una palabra, ni nada por estilo. Imaginémonos, bueno, dejémoslo de hacer porque no podemos. La realidad es que no podemos entender cómo es este reino de Dios. Es tremendo, es tremendo. Ninguna nota, nada, ni en creación, ni los árboles, ni los animales, ni nada. Todo está en una perfecta armonía. Esto para nosotros sobrepasa lo increíble, porque para entender lo increíble hay que tener una imaginación, ¿verdad? Pero creo que no llegamos a esto. Es tan perfecto el universo de Dios, ¿verdad? No llegamos a entender esto. Pero por la gracia de Dios estamos invitados a experimentarlo. Desde aquí, para luego entrar de verdad en el reino de Dios, en donde aquello será nunca visto, no hay palabras para expresarlo. Juan lo intentó, la sierva lo intentó, no hay palabras. No tenemos en nuestro lenguaje, no tenemos palabras para poder expresar aquello, ¿verdad? Dice, pero conocidas son todas las obras de Dios. Y desde las edades eternas, el pacto de gracia, atentos, porque nos está hablando desde el principio, Cristo es el Cordero de Dios. Porque dice, desde las edades eternas, el pacto de gracia, el plan de redención para el hombre, ¿verdad? El pacto de gracia, el sacrificio fue preparado, el Cordero de Dios. Este es el pacto de gracia. Favor inmerecido existía en la mente de Dios. Lo tenía claro desde el principio, ¿verdad? Sabía qué es lo que va a ocurrir y previó, o sea, preparó una salida. Se le llama el pacto eterno porque el plan de salvación no fue concebido después de la caída del hombre, sino que fue el que fue guardado en silencio a través de los tiempos eternos. Ahora, cuando dice esto, quiero atraer la atención sobre el libro Patriarcas y Profetas. Es ahí donde nos revela que Dios el Padre sale ante todo el universo y pide que adoren a Cristo, ¿verdad? Nosotros no entendimos por qué el Padre tiene que salir y por qué le tiene que pedir al universo que adoren a su Hijo, si total es su Hijo, ¿verdad? Pero cuando entendemos que el pacto de gracia fue guardado en silencio a través de los tiempos eternos, en aquel momento, cuando el hombre cayó y el cielo se estremece, ¿verdad? Porque nos lo dirá enseguida, pero necesitamos entender los detalles ahora mismo, ¿verdad? Porque estamos en este punto. El Padre sale y le explica a todo el universo el plan de redención. Y sale y le explica que Cristo, uno igual a él, ¿verdad? Uno igual a él, se despojará de sí mismo y será como uno igual al hombre, con el propósito de pagar el precio por el pecado, porque el precio por el pecado lo tiene que pagar uno igual a Dios, ¿verdad? Y él será uno igual al hombre. Por lo tanto, a partir de aquel momento, él preservará la naturaleza del hombre, divino-humana. Es así como fue creado Adán en Edén, porque el Espíritu de Dios habitaba en él. Por lo tanto, esto es una naturaleza. La sierva nos dice que son dos naturalezas, una simbiosis perfecta, pero son dos naturalezas separadas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Sin embargo, fue creado Adán con estas dos naturalezas perfectamente combinadas, ¿verdad? Una simbiosis perfecta. Sin embargo, se pueden separar, que fue lo que pasó en Edén en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, ahora entendemos cuál es la naturaleza de Cristo, cuál era la naturaleza de Adán, divino-humana, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios habitaba en él, ¿verdad? La gloria de Dios habitaba en él. Por lo tanto, a partir de aquel momento, Cristo va a venir a la tierra, será uno igual al hombre, sin embargo, no dejará de ser el Hijo de Dios. Hay textos, si hemos estado atentos, en donde nos dice que Dios el Padre adquiere la naturaleza del hombre en sí mismo, en la divinidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios
pero naturaleza humana. Por eso dice, adquiere la naturaleza humana dentro de la divinidad. Es decir, en el marco de la divinidad, cubre todo el espectro de la creación, teniendo en cuenta que el hombre es la última creación, el ser más bajo de toda la creación de Dios. Por lo tanto, en el marco de la divinidad está el Padre con su sustancia, ¿verdad? Que es divino, espíritu, y está Cristo, que es con una naturaleza del hombre, es decir, la naturaleza del ser más bajo creado. Por lo tanto, por eso sale el Padre y le dice, tenéis que adorarlo, es mi Hijo, Él pagará el precio por pecado del hombre, lo rescatará, lo redimirá, preservará esta naturaleza durante la eternidad, pero Él es Dios. Y esto es lo que trata de explicarnos en Patriarcas y Profetas. Esto es lo que tenemos que entender también aquí cuando nos dice, fue guardado en silencio a través de los tiempos eternos. Pero ahora es manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, es dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Cuando dice a todas las naciones, necesitamos entender toda la creación. Ahora vendrá a explicarnos, ¿verdad? Vendrá a explicarnos esto. Esta reflexión va a ser un poco larga, lo siento, pero hay tantos detalles aquí que necesitamos comprender, queridos. Por eso tenemos tanto mareo, no comprendemos bien el plan de redención, ¿verdad? Por tanto, cuando dice aquí es dado a conocer a todas las naciones, cuidado porque se refiere al cielo también. El cielo no entendía el conflicto. Y están mirando, hemos encontrado muchos textos, están mirados atentos, ¿qué es la ley y cómo se manifiesta? A pesar del hecho de que ellos ya experimentaban la ley, ¿verdad? Sigamos porque nos da explicaciones, pero necesitamos entender esto. Y os pido perdón porque tengo que explicar todas esas cosas, porque sé que la mayoría de la gente no entiende esto. Lo digo, no es vanidad, yo no lo entendía. Por eso me he tomado mucho tiempo, mucho estudio, hasta llegar a entender en detalle estos asuntos, ¿verdad? Dice, el propósito y el plan de la gracia existían desde toda la eternidad. Antes de la fundación del mundo fue según el consejo determinado de Dios que el hombre fuera creado y dotado de poder para hacer la voluntad divina. La caída del hombre, con todas sus consecuencias, no fue ocultada al Omnipotente. Es decir, el cielo, el Padre, Cristo, sabían que el hombre va a caer, ¿verdad? Desde el principio. Por eso prepararon un plan desde el principio, ¿verdad? Para Dios nada es desconocido. Él vive en un presente continuo. No encontraba la palabra. En un presente continuo. Para él, el pasado, el futuro, el presente es un presente continuo. Lo tiene todo delante de sí mismo. Lo entiende todo a la vez, ¿verdad? Por eso no hay nada que sea escondido del Padre, ¿verdad? De Dios. Dice, la redención no fue un pensamiento tardío, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno. Es decir, solamente Dios esperaba, entendámoslo así, ¿verdad?, el momento cuando este plan tendría que ponerse en aplicación, pero que lo tenía claro desde el principio, ¿verdad? Antes de crear nada, el plan fue preparado, ¿verdad? La salida fue preparada. Y fijaos lo que dice aquí porque es algo sorprendente. Dice, la redención no fue un pensamiento tardío, un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno, sufrido para ser llevado a cabo para la bendición. ¿Por qué sufrido? Porque el Padre sabía que el Cordero de Dios, su Hijo, uno igual a Él, tendría que morir. Y este Dios murió, uno igual a Dios, en la encarnación, ¿verdad? Luego el segundo Adán murió en la cruz. Necesitamos comprender todo esto y esto es lo que en este ministerio hemos tratado de entender. Es sorprendente, lo sé, pero está escrito. Si no entendemos esto es porque nos falta la fe. No tenemos la fe necesaria para poder entender el misterio de la piedad, porque este es el misterio de la piedad en realidad, ¿verdad? Que lo llama misterio de la piedad, pero no es algo escondido que no se ha revelado a los hijos de Dios. Simplemente es que nos ha costado muchísimo comprender esta profunda realidad, pero estaba por escrito desde hace tanto tiempo.
desde hace tanto tiempo. Pero no entendimos. Esta es la clara demostración. No lo entendimos. Hoy, por la gracia de Dios, sí. En este caminar con Cristo, hoy hemos llegado por fin a entender esta profunda realidad. Y fijaos lo que dice aquí. Dice, sufrido para ser llevado a cabo por la bendición, dice, no solo de este átomo de mundo. Cuidado con no utilizar la palabra porque sí. Ayer vi un documental sobre el universo y trataban de explicar los astrónomos la dimensión de este universo. Fijaos cómo considera y cómo se expresa, ¿verdad?, qué es la Tierra en este universo. Los astrónomos hoy creen que hay multiverso, es decir, hay este universo y puede haber más de uno, ¿verdad? Puede haber más de uno. Pero fijaos cómo dice Dios, no solo de este átomo de mundo. Por lo tanto, ¿qué es la Tierra en este universo? Un átomo. Ahora, tratemos de entender qué significa un átomo en nuestro mundo. Lo pequeñísimo que es, ¿verdad? Pero ahora tratemos de entenderlo en el universo de Dios. Lo inmenso que es. O sea, no podemos ni siquiera imaginarnos. Ahora tratemos de entender la ley de Dios. Cuando decía que el amor es experimentado en un universo donde no hay ni una nota discordante, dice. En todo el universo, ¿eh? ¿Alguien se puede imaginar esto? Si no somos capaces de entender ni lo que tenemos en nuestro universo, ¿verdad? O sea, ayer, os lo digo en el documental que vi, los astrónomos no decían, hay galaxias, cuantos granos de arena hay en todas las playas del mundo y aún así se queda corto. ¿Cómo de grande es este universo? Tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa que en el universo de Dios no hay ni una nota discordante? O sea, la armonía que puede haber allí. Esto es tremendo, queridos. O sea, no tenemos esa capacidad de comprender esta realidad. Y creo que necesitaremos toda la eternidad para captar algo de esta dimensión. Dice, no solo de este átomo de mundo, sino para el bien de todos los mundos que Dios había creado. Por lo tanto, quiere decir que todos los mundos tenían que entender el proceso, el juicio abierto por el enemigo de Dios contra el mismo Dios. Que esto es lo que vendrá a explicarnos a continuación, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Ante aquel que gobierna en los cielos, los misterios del pasado y del futuro se extienden por igual. Es decir, Él lo tiene todo delante como un cuadro, como una imagen completa. Pasado, futuro, presente. Lo tiene todo delante de sí, ¿verdad? Dice, y Dios ve más allá de la aflicción, las tinieblas y la ruina que el pecado ha provocado. Porque aquí podemos entender qué es lo que mira Dios. Nosotros podemos pasar muchas situaciones, ¿verdad?, incomprensibles. Por eso el hombre dice, ¿dónde está Dios cuando pasa ciertas cosas? Pero es que nuestro Dios ve el final y entiende, lo primero, respeta nuestra elección, porque fuimos nosotros los que elegimos esta realidad, ¿verdad? Pero Él entiende el final y dice, ¿vale la pena este lapso de tiempo de anomalía en el universo de Dios, ¿verdad? De mal, de dolor, de sufrimiento, para comparado, ¿no? ¿Verdad? Este lapso pequeño de tiempo con toda la eternidad, donde no habrá ni una nota discordante en el amor. ¿Vale la pena este lapso? Sí, porque Dios lo ve, dice, ve más allá de la aflicción, las tinieblas y la ruina que el pecado ha provocado. La realización de su propósito de amor y bendición. Es decir, Él mira al final y dice, vale la pena que pases un pequeño lapso de tiempo de sufrimiento, dolor, ¿verdad? Para que luego toda una eternidad estés conmigo. Pero lo importante es, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que entiendes en este pequeño lapso de tiempo de dolor, de sufrimiento, de separación de mí? ¿Entiendes tú
que elegiste? ¿Entiendes tú que lo hiciste mal? ¿Te arrepentirás? Yo te doy la oportunidad de que te arrepientas, de que vuelvas a elegir de nuevo. Y eso es lo que ha hecho Dios. Esto es lo que ha hecho Dios. Nos ha dado una segunda oportunidad. La gran pregunta es, ¿sabremos elegir bien esta vez? Esta es la clave de todo, queridos. Dice, la realización de su propósito de amor y bendición. Aunque las nubes y las tinieblas lo rodean, ¿verdad? No vemos más allá. La justicia y el juicio son el fundamento de su trono. Él no dejará que las cosas estén sin que pongan todas las cosas en su sitio. Y esto es lo que trata de explicarnos precisamente en el día de la expiación. ¿Qué es lo que hace Cristo con su pueblo, con sus escogidos, en el día de la expiación? Los santifica, los purifica, los recrea, hacen ellos una nueva creación y los lleva en su reino, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos precisamente con el día de la expiación. Dice, aunque las nubes y las tinieblas lo rodean, la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. A través de la creación y la redención, a través de la naturaleza y de Cristo, se revelan las glorias del carácter divino. Se revela la ley. Cuando dice se revelan las glorias del carácter divino, ¿qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, el carácter de Dios, su espíritu, ¿verdad? ¿Cómo entendemos nosotros qué es la ley, la verdadera ley? A través de la creación y la redención, a través de la naturaleza y de Cristo, se revelan las glorias del carácter divino. Se nos revela la ley del amor del universo, que es por donde empezó, ¿verdad? Esto es lo que nos trata de decir. Por el maravilloso despliegue de su amor, al dar a su Hijo unigénito, no lo tiene a este Hijo, uno igual a Él, ya no lo tiene, ¿verdad? Al dar a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, el carácter de Dios se revela a las inteligencias del universo. ¿Dónde está el conflicto? ¿Quién está involucrado? Todo el universo, queridos, porque este proceso es contra Dios, contra la ley. Y es así como necesitamos entenderlo, porque no solamente sufrimos nosotros, todo el universo sufre a través de este sacrificio infinito. Nosotros no logramos entender, por eso traté de explicaros antes, qué significa que no haya ni una nota discordante. Cristo, este sacrificio infinito, el creador de todo lo que hay, ¿verdad? Este sacrificio infinito, nosotros no tenemos la capacidad de comprender la dimensión de este sacrificio, porque todavía no estamos en el cielo, porque todavía no entendemos lo que es el cielo. Solo tenemos una sombra a través de Cristo para poder entender algo de lo que es el cielo, el reino de Dios. Pero aún no entendemos lo que significa que Dios, el Padre, ha dado a su Hijo, que no lo tiene. A este mismo Hijo no tiene. Él tiene un Hijo, pero en naturaleza del hombre. Ya no tiene una naturaleza igual a Él. Por eso es un sacrificio infinito. Necesitamos entender, o al menos tratar de entender, esta profunda realidad. Dice, el carácter de Dios se revela a las inteligencias del universo por medio de Cristo. Nuestro Padre Celestial se da a conocer como el Dios del amor. ¿Solo a los hombres? Al cielo también, porque el enemigo de Dios, que nos dirá esto a continuación, vino a decir que la ley de Dios no es buena, ¿verdad? Y ellos tienen que entender también que Dios es amor. ¿Y qué significa esto? Aunque ellos viven de manera natural esta realidad, necesitan entenderlo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Por qué alguien se atrevió a cuestionarlo? ¿Cuál es la cuestión, el meollo en asunto? Ellos también tienen que entender esta realidad, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, todo el cielo se llenó de dolor, pues al ceder a la tentación, el hombre se convirtió en enemigo de Dios.
Se separó de Dios, eso es lo que quiere decir. Se convirtió en enemigo de Dios, en partícipe de la naturaleza satánica. Porque ¿cuál es la naturaleza satánica? Separado de Dios, ¿verdad? Es separado de Dios. Y sin Dios no puede haber amor. ¿Entendéis? ¿Y qué es este lapso de tiempo en donde el pecado existe en el universo de Dios, verdad? ¿Qué es? Una anomalía, una separación de Dios. Y en el universo de Dios no hay ni una nota discordante. Es decir, todo funciona en armonía. ¿Dónde no funciona la armonía ahora en el reino de Dios? En la tierra, en el hombre, en los ángeles caídos. ¿Podemos entender? Dice, la imagen de Dios en la que había sido... Sí, la imagen de Dios en la que había sido creado fue estropeada y distorsionada. Dice, la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Nos habla de la creación, de cómo fue creado Adán y cuál era su naturaleza divino-humana. Fue creado a la imagen de ¿quién? De Cristo. Fue creado a la imagen de Cristo, la imagen de Dios, ¿verdad? En la que había sido creado fue estropeada y distorsionada. Esta transcripción de la ley ya no existía, ¿verdad? Esta separación de Dios cambió nuestra naturaleza. Eso es lo que quiere decir. Por eso nos hablaba en alguna reflexión anterior que nosotros teníamos que darnos cuenta al tratar de obedecer esta ley que nos falta algo, que falta algo más. ¿Y qué era este algo más? Esta parte de nuestra naturaleza de la creación, la naturaleza divina, se ha separado de nosotros. Y este es algo más que nos falta, ¿verdad? Y tratará de explicarnos, ¿verdad?, esta realidad. Dice, la imagen de Dios en la que había sido creado fue estropeada y distorsionada. El carácter del hombre no estaba en armonía con el carácter de Dios, porque al estar separado, al faltarle esta parte, la naturaleza divina, el Espíritu de Dios en nosotros, nuestro carácter no es semejante al carácter de Dios, ¿verdad? Porque por el pecado el hombre se hizo carnal, es decir, dejó de ser divino humano, ¿verdad? Y es carnal, es solo humano. Necesitamos comprender, ya sé que esto es un poco complejo, pero esta es la realidad. Nos falta algo, porque el Espíritu de Dios se separó de nosotros y nos quedamos solo carnales, expuestos al pecado, que es cualquier cosa que hacemos, separados de Dios, nada podemos hacer. Esto es lo que dijo Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. ¿De qué estaba hablando? Sin mi naturaleza, sin mi espíritu, no podéis hacer el bien. Solo con Dios podéis hacer el bien. Sin Dios no se puede, es imposible. Y el corazón carnal, dice, es enemigo de Dios. ¿Qué somos nosotros ahora? Incluso estando en la iglesia, lo único que estamos haciendo es tratar de educarnos, de comprender a Dios, de conocer a Dios, de unirnos a Él, pero ¿cuándo dejaremos de ser enemigos de Dios? Apenas en el decreto divino. Al final, cuando recibiremos el título de hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Mientras tanto, en esta naturaleza, somos enemigos de Dios. No nos ve así porque nos ve a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a Cristo. Pero de otra manera, somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu aún no está aquí. Nuestra naturaleza todavía no ha sido recreada, ¿verdad? Dice, no está sujeto a la ley de Dios, ni puede estarlo. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible. ¿No es eso precisamente lo que hará en la boda del Cordero? Sin embargo, a partir de Pentecostés se nos dio el Espíritu, nos conectó con el Espíritu, precisamente para esta obra de educación, de poder entender todo lo que nos trata de explicar, el plan de redención, ¿verdad? Dice, fuera de armonía con la naturaleza de Dios, atentos lo que dice, fuera de armonía con la naturaleza de Dios, ¿qué perdió Adán? La naturaleza de Dios. ¿Os dais cuenta lo que dice? Inflexible a las exigencias de su ley, no había más que destrucción ante la raza humana. Por lo tanto, ¿qué ocurre en la boda del Cordero? Recibiremos la naturaleza de Dios perdida. ¿Cómo? A través de su Espíritu. ¿Verdad? Su Espíritu, la plenitud de su Espíritu en nosotros es volver a ser recreados, adquirir de nuevo esta naturaleza de Dios.
Porque eso es lo que nos trata de explicar. Dice, fuera de armonía con la naturaleza de Dios, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? En este templo, inflexible a las exigencias de su ley, no podemos obedecer. Fuera de esta naturaleza, no había más que destrucción ante la raza humana. ¿Por qué pasa todo lo que pasa? Porque estamos separados de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que nos dijo Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos falta? Cristo. ¿Os dais cuenta que todo lo que fue creado a través de Cristo? ¿Quién puso vida del Padre en nosotros? Cristo. Por eso Cristo dice, sin mí, porque en mí habita el Padre, no podéis tener vida. ¿Quién reparte vida? ¿Quién lo ha hecho desde la eternidad? Cristo. ¿Quién lo está haciendo ahora? Cristo. A pesar de que la naturaleza que ha adquirido ahora es divino-humana, ya no es uno igual a Dios. Sin embargo, en él habita la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, tiene capacidad de dar vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice. Puesto que la ley divina es tan inmutable como el carácter de Dios, no podía haber esperanza para el hombre a menos que se ideara algún modo por el que su transgresión pudiera ser perdonada. Y fijaos lo que dice, su naturaleza renovada y su espíritu restaurado. ¿Cuándo? ¿Ahora entendéis el final del día de la expiación? ¿Y qué es lo que ocurre en el decreto divino? Su naturaleza renovada y su espíritu restaurado. ¿Entendéis? Dice, para reflejar de nuevo la imagen de Dios. Y aquí nos explica cuál es la naturaleza de Cristo ahora y cuál será nuestra naturaleza después del decreto divino. Por eso, Cristo es el Hijo del Hombre. Uno igual al hombre. Y esto necesitamos entenderlo. Porque el enemigo nos ha dirigido la atención en muchas partes. Y hoy muy poquita gente entiende esta verdad, a pesar de que está entre nosotros desde 1893 al menos. Es de antes un poquito, ¿verdad? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos. Dice, el amor divino había concebido tal plan. Es decir, este plan fue hecho desde la eternidad. Antes de que cree nada, ya estaba el plan, ¿verdad? Dice, fue a través de la tergiversación del carácter de Dios, es decir, de la ley de Dios, por parte de Satanás, que el hombre fue llevado a dudar. ¿Cuál fue el problema de Adán? El hombre fue llevado a dudar de la realidad de su amor, del amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del hombre? A dudar. Hasta hoy dudamos. Cuando escuchamos lo que os acabo de comentar hasta ahora, a pesar de que está escrito, ¿qué es lo que hace el hombre? A dudar. ¿Y cuando dudamos, a quién creemos? Espero que podáis entender, queridos. Espero que podáis entender. Cuando dudamos de Dios, automáticamente creemos al enemigo. Por eso estamos como estamos. Por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Dice que el hombre fue llevado a dudar de la realidad de su amor y llegó a mirar a Dios como su enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo que llegará a ser como Dios, ¿verdad? Si desobedece, llegará a ser como Dios. Por lo tanto, llegó a dudar de Dios, llegó a mirar a Dios como su enemigo. Automáticamente, ¿os dais cuenta? Porque no confiaba ya en Dios. ¿Y en quién confió implícitamente? En el enemigo, desgraciadamente, ¿verdad? Como Satanás había hecho en el cielo, así lo hizo en la tierra, declarando que el gobierno de Dios era injusto, que las restricciones de su ley eran innecesarias. Ahora pregunto yo, nosotros vivimos, la realidad de este mundo es un mundo sin las restricciones de su ley. ¿Dónde estamos? ¿Queremos vivir en este mundo? ¿Queremos permanecer un minuto más
en este mundo? Espero que lleguéis a esta conclusión, queridos, que tenemos que salir de aquí tan rápido como podamos. Y necesitamos entender esta realidad. Necesitamos darle al mundo este mensaje, queridos, tan precioso, porque este mensaje es Cristo nuestra justicia. Esto es lo que trata de explicarnos, de principio a fin. De principio a fin. Como Satanás había hecho en el cielo, así lo hizo en la tierra, declarando que el gobierno de Dios era injusto, que las restricciones de su ley eran innecesarias, e invitó al hombre, como había hecho con los ángeles, a desprenderse del yugo. ¿Cuál es el yugo? El Espíritu de Dios en este templo. Este es el yugo. Por eso Cristo dice, tomad mi yugo. Es fácil. Mi yugo es fácil. La presencia de su Espíritu en nuestro templo. Y fijaos lo que dice el enemigo. Desprenderse de este yugo y dejar que los dictados de su propia naturaleza. ¿Qué naturaleza? Sin el yugo, sin la naturaleza divina, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios en este templo, fueran su única guía y ley. ¿Y cómo vivimos en este mundo sin esta única guía y ley? ¡Qué locura, queridos! ¡Qué locura! ¿Queremos vivir en este mundo? ¿Seguimos permaneciendo en esta elección? ¿O queremos, por fin, escuchar, entender, obedecer, someternos al reino de Dios, a su ley? Prometió la libertad, pero como él mismo es el siervo de la corrupción, llevó a la raza a la esclavitud, al pecado, a la miseria y a la muerte. Pregunto, ¿quién mata? ¿Quién es ese Dios que mata? ¿Lo entendéis? Prometió la libertad, pero como él mismo es el siervo de la corrupción y el dueño de este mundo, todavía, ¿verdad? Llevó a la raza a la esclavitud, al pecado, a la miseria y a la muerte. ¿Quién es este Dios que proclamamos en Cuatro Vientos? ¿Este Dios justiciero, este Dios que mata, este Dios castigador? ¿Quién es? ¿A quién adoran aquellos que proclaman en Cuatro Vientos estas cosas? A un falso Dios, queridos. Obedecen a un falso Dios. No conocen al Dios del Evangelio, al Dios de amor. No lo conocen. Ellos obedecen a este falso Dios. A este le creen. ¿Os dais cuenta? Representó a Dios como si reclamara todo y no diera nada. Y ahora entendéis por qué el Evangelio nos dice que Dios lo dio todo. ¿Qué es lo que tenía Dios? A su Hijo. El único en todo universo igual a Él. ¿Lo dio Dios todo o no? Representó a Dios como si reclamara todo y no diera nada. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo dio todo. A Cristo. Uno igual a Él. Como si requiriera el servicio de los hombres para su propia gloria, pero sin negarse a sí mismo nada para el bien del hombre. ¿Quién está bajo acusación? ¿Cuál es la acusación contra Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo dio todo. Demostró que la afirmación es falsa. Por eso el modelo vino a demostrar que Dios lo dio todo. Él era la representación, la expresión máxima del sacrificio infinito. Sacrificio infinito. Dios lo dio todo. El único ser que era igual a Él. Cristo. ¿Cuál es su condición ahora? Uno igual al hombre. ¿Lo dio Dios todo? ¿Refutó la acusación del enemigo? ¿Ahora entendéis? Espero que sí, mis queridos hermanos. Espero que sí. En la obra de la creación, Cristo estaba con Dios. Porque es así justamente como empieza el Génesis, ¿verdad? Era uno con Dios, igual a Él, el brillo de su gloria, la imagen expresa de su persona.
No sé si recordáis que la sierva pregunta una vez a Cristo, ¿el Padre se parece a ti? ¿Es como tú? ¿Qué dice aquí? La imagen expresa de su persona, de Cristo, ¿solamente en el cielo o ahora también? Cristo le dijo que sí, que el Padre se parece a él. ¿Cuándo? Ahora, en esta condición. El Padre se parece a él, excepto que la naturaleza de Dios es divina. Ningún ángel del cielo podía revelar al Padre al pecador y ganarle de nuevo la fidelidad a Dios. Ningún ángel. Cuando dice un ángel, se refiere a cualquier ser creado. Cualquiera. Dice, pero Cristo podía manifestar el amor del Padre. ¿Por qué? Porque Él mismo era amor. Él era uno igual al Padre, ¿verdad? Porque Dios estaba en Cristo. ¿Entendéis lo que está diciendo? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Espero que podamos entender quién era Cristo, queridos. La encarnación, el recorrido hasta la cruz. Este es el misterio de la piedad, explicado más claro imposible. ¿Por qué lo desconocemos, queridos? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no entendemos el plan de salvación tal como nos fue revelado? Cristo podía ser el hombre del día, dice, entre un Dios santo y la humanidad perdida. Uno que podía poner su mano sobre ambos. ¿Por qué? Porque en él habitaba el Padre y él se convirtió en uno igual al hombre, viniendo a redimir al hombre, a rescatar al hombre, ¿verdad? Nadie más que Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque solo uno igual a Dios podía ofrecer sacrificio para la ley. Y este uno igual a Dios es Cristo. Se propuso tomar sobre sí la culpa y la vergüenza del pecado, un pecado tan ofensivo a los ojos de Dios que necesitaría, atentos, la separación de su Padre. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Qué pasó en la cruz? Lo dijo Cristo mismo. ¿Lo entendimos? ¿Entendimos precisamente esta realidad? Tuvo que separarse de la ley, de la presencia del Padre. ¿Ahora entendéis? Cristo se propuso llegar a las profundidades de la degradación y la aflicción del hombre. Es decir, se hizo uno igual al hombre. Eso es lo que trata de decir. Y restaurar el alma arrepentida y creyente en armonía con Dios. Restaurar. ¿Cómo? A partir de Pentecostés puso su espíritu a nuestra disposición para este proceso de educación para que el hombre entienda que justo lo que tratamos de entender. Para que entienda justo lo que tratamos de entender y que entienda que se le ha hecho o se le ha dado una nueva oportunidad de elegir de nuevo. Y la gran pregunta es, cuando Cristo dijo, cuando vendrá en la tierra, hallará fe, ¿habrá alguien que haya entendido su obra, su propósito? ¿Qué es lo que vino a hacer? Y fijaos cómo nos ha engañado el enemigo. Fijaos lo que cree el profeso pueblo de Dios, que peca hasta que Cristo viene. Es decir, que estará separado de Dios hasta que Cristo viene. Y cree que separado de Dios podrá ser parte del reino de Dios. Porque no entendemos el plan de salvación, queridos. No entendemos lo que vino a ser Cristo. No entendemos el plan preparado por el mismo Padre. Esta es nuestra desgraciada realidad, ¿verdad? Cristo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, se ofreció a sí mismo como sacrificio y sustituto. Y aquí necesitamos entender, queridos, porque aquí incluso el enemigo nos ha engañado, ¿verdad? Sustituto en todo, en todo. Nosotros no tenemos nada que hacer, en términos absolutos. Estamos cerrados, no entendemos que cuando Cristo habita aquí, nosotros tenemos que vivir en conformidad con el carácter de Dios. Y cuando decimos que pecamos hasta que Cristo viene, ¿entendimos nosotros el propósito? ¿Aceptamos nosotros
a este Cristo? ¿Entendemos su obra hoy, Cristo nuestra justicia, su obra hoy de restauración para poder llevarnos al decreto divino, a la boda del Cordero, al decreto divino? Esto lo necesitamos entender, queridos. Esta realidad tenemos que entenderla, porque si no, ¿qué elegiremos? ¿En engaño podemos elegir? ¿Lo ha elegido bien Adán en Edén? ¿En engaño? No, Dios te ama, no morirás. 99% de verdad, pero había una pizca de mentira allí, de engaño. ¿No morirá? Pues murió. Y Dios sí es amor. Pero hay que entenderle, hay que obedecerle, hay que escucharle y no dudar de él, precisamente lo que hizo Adán, ¿verdad? No escucharle, no obedecerle, no someterse a él, dudando de su Dios, de su Creador. ¿Qué pasó? Murió. 99% de evangelio, verdad. Pero no morirás, era mentira. ¿Nos servirá esto a nosotros? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? No moriréis, tranquilos. ¿Nos servirá? No, queridos. 99% de evangelio puro. Dios es amor, te ama, es verdad. Pero si no te sometes a su voluntad, morirás. Morirás. No hay otro camino. Y necesitamos entender qué significa sustituto. No solo sacrificio. Sacrificio es hasta el lugar santo. Es sacrificio. También en el día de la expiación hay sangre, ¿verdad? Pero es que en el día de la expiación hay restauración. Esta es la lección del día de la expiación. Restauración. ¿Queremos ser restaurados? ¿O queremos pecar hasta que Cristo viene? Es decir, necesitamos sangre y más sangre. Pero nunca queremos ser restaurados. Acudir al lugar santísimo, ¿verdad? En el día de la expiación. ¿Seremos salvos si no entendemos esta profunda realidad en toda su dimensión? Necesitamos entender la verdad tal como Dios nos la plantea, queridos. Seguir a Cristo hasta casa. Entenderle, conocerle, para poder unirnos a Él, reconocerle, ¿verdad? Se ofreció a sí mismo como sacrificio y sustituto de los hijos caídos de Adán, aunque en esta ofrenda todo el cielo estaba implicado en un sacrificio infinito. ¿Por qué todo el cielo? Porque el que lo creó todo dejaría de ser uno igual a Dios. Por eso todo el cielo estaba implicado en un sacrificio infinito. Por eso el Padre salió, lo que os contaba al principio, y le dijo, adoradle, es mi Hijo. ¿Por qué? Porque el cielo conocía al Hijo de Dios, uno igual a Dios. Ahora el cielo conoce al Hijo del Hombre, uno igual al hombre. Y por eso el Padre salió y dijo, adoradle, es mi Hijo. ¿Ahora entendéis? Pero el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Lo entregó, queridos. Esto no es teatrillo. Este Hijo no lo tiene más. Uno igual a Él, ¿verdad? Pero el Padre amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que a través de su corazón herido, ni siquiera podemos imaginarnos lo que esto significa, corazón herido de Dios, del Padre. No lo sé si logramos entender esta profunda realidad. Se encontrara un canal para la efusión del amor infinito por el hombre caído. El hombre se había degradado tanto por el pecado, y atentos a lo que dice aquí, su naturaleza estaba tan pervertida por el mal que le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios. Por lo tanto, ¿podemos nosotros obedecer alguna ley por nosotros mismos? ¿Entendéis lo que dice? Que le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios, obedecer la ley. ¿Qué era la ley? La expresión del carácter de Dios. ¿Cómo podemos estar en armonía con Dios? Viviendo conforme al carácter de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice, le era imposible por sí mismo entrar en armonía con Dios, cuya naturaleza es pureza y amor. Por lo tanto,
¿Qué ha de cambiarse en nosotros? Nuestra naturaleza. ¿Entendéis? Pero Cristo lo redimió de la condenación de la ley y le impartió el poder divino que ocurrió en Pentecostés, ¿verdad? Y a partir de Pentecostés. ¿Por qué? Para que el hombre entienda todo esto, todo el plan de redención, y que al final puede elegir a quién quiere someterse, a quién quiere obedecer, en quién confía. Esta segunda oportunidad, ¿verdad? Y le impartió el poder divino, y mediante la cooperación del hombre, el pecador pudo ser restaurado a su estado perdido. ¿De qué nos habla? De la boda del Cordero, del decreto divino. Mediante la cooperación del hombre. Esto es sumamente importante de comprender, porque Dios, sin la elección del hombre, no puede hacer nada. Está bajo acusación, recordad. Está bajo acusación. Y el enemigo, eso es lo que está haciendo. ¿Cómo podemos sacar a Dios de acusación? Incluido a nosotros mismos. Eligiendo a Cristo. Y entonces Dios sí puede obrar. Por eso es necesaria la cooperación del hombre. ¿Verdad? Solo la gracia de Cristo podía cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Hacerlo vivo para Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios estamos muertos, ¿verdad? Pero dice, solo la gracia de Cristo, solo la obra de Cristo, solo el Espíritu de Cristo. Cuando encontramos la gracia, entendamos toda la obra completa en toda su dimensión. Solo la gracia de Cristo podía cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Hacerlo vivo para Dios. ¿Cómo somos vivos? Cuando pone su Espíritu en nosotros. Es ahí cuando tenemos la vida eterna, ¿verdad? Porque Dios no muere. Entonces, si Dios habita aquí, nosotros viviremos con Él, ¿verdad? Y transformar el carácter de modo que un hijo degradado del pecado pudiera convertirse en hijo de Dios y heredero del cielo. ¿Entendéis el proceso del día de la expiación? El hombre no tenía poder para justificar el alma. Es decir, no tenemos poder para hacer algo para nosotros. Nada en absoluto. Para santificar el corazón. Esta es la obra de Cristo, no es nuestra. Por eso necesitamos, y por eso Él necesita la cooperación del hombre, por eso necesitamos la obra de Cristo en nosotros, permitirle que haga su obra, ¿verdad? La enfermedad moral solo podía curarse mediante el poder del gran médico. La enfermedad moral solo podía curarse mediante el poder del gran médico, mediante su espíritu, ¿verdad? Solo así se puede curar el pecado. Esta es la enfermedad. Separar de Dios, ¿verdad? Y solo podemos ser ligados a Dios a través de Cristo, ¿verdad? El poder del gran médico. ¿Quién es el gran médico? ¿Quién es nuestra justicia? ¿Quién es nuestro sacrificio y sustituto? Cristo, el gran médico, ¿verdad? El don más elevado del cielo. El don, dice. El cielo ha dado todo lo que tenía el Padre al hombre. ¿Quién tiene ahora este don? El hombre. ¿De qué nos habla? De la naturaleza de Cristo. De esto habla. El don más elevado del cielo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, podía redimir a los perdidos. La única esperanza para la raza caída se encontraba en la reconciliación con Dios, en la unión con Dios. ¿Cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero. En plenitud. Ahora tenemos en parte, ¿verdad? Pablo lo habla, ¿verdad? Ahora conocemos en parte, ahora sabemos en parte, pero luego lo conoceremos en plenitud, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla? De la restauración del hombre, de nuestra naturaleza, y cómo Dios nos restaurará, nos recreará, ¿verdad? Su espíritu vendrá en plenitud aquí. Dice, Satanás había tergiversado tanto a Dios que el hombre no tenía un verdadero concepto del carácter divino, de la ley de Dios, ¿verdad? De cómo se vive en el universo de Dios. ¿Qué significa la ley? ¿Verdad? El hombre no tenía un verdadero concepto del carácter divino. Y esto nos pasó en Sinaí. Esto nos pasó en la venida de Cristo. ¿No entendimos? Y hoy
Más de lo mismo. Apenas un pequeño grupo logran entender esta profunda realidad, ¿verdad? Cristo vino al mundo y al llevar a cabo el plan de salvación, reveló el hecho de que Dios es amor y no otra cosa. ¿De qué habla cuando dice Dios es amor? ¿De qué nos habla? ¿Cómo presenta el enemigo el carácter de Dios? ¿Qué vino Cristo a revelar? Que Dios es amor. Es totalmente otra cosa de lo que el enemigo de Dios presenta. Un Dios justiciero, un Dios que mata, un Dios exigente, intransigible, ¿verdad? Por eso os digo una y otra vez que necesitamos conocer a nuestro Dios, no a este falso Dios, al enemigo, que se presenta a sí mismo como Dios, ¿verdad? Cuando el plan de salvación fue revelado a los ángeles, la alegría, una alegría inefable, llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido. Y fijaos lo que dice, superaban incluso la angustia del príncipe de la vida. Es decir, la alegría de ser el hombre rescatado, dice, superó incluso el hecho de que el Hijo de Dios tenía que morir. Uno igual a Dios, ¿verdad? Se superaban incluso la angustia del príncipe de la vida. Por los atrios celestiales resonó el primer estribillo de aquella canción que los ángeles entonaron sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, porque tenemos a Cristo, buena voluntad para los hombres. Y la pareja perdida en el jardín del Edén, de pie como criminales ante el juez justo, esperando la sentencia que su transgresión merecía, escuchó las primeras notas de la promesa divina. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Podía haber muerto y en justicia Adán? Claro que sí. ¿Quién es nuestro Dios? El que lo da todo. ¿Para quién? Para mí y para ti, querido y querida. Este es nuestro Dios, que lo da todo para rescatarnos a nosotros. ¿Y cómo es el cielo? Fijaos la alegría que nos presentó en el cielo, para que el hombre sea rescatado. Dice, escuchó las primeras notas de la promesa, esperando la sentencia que su transgresión merecía, escuchó las primeras notas de la promesa divina. Antes de que se les describiera la vida de trabajo y dolor, no sin penitencia será rescatado, ¿verdad?, que el pecado les había traído, antes de que se pronunciara el decreto, atentos, se dio un decreto entonces, ¿y qué se dará al final del tiempo? Otro decreto, en este caso el decreto de que la paga del pecado es la muerte, es decir, un decreto de que el hombre se ha separado de Dios, está desprovisto de Dios, dice, oyeron la promesa de la redención. Este decreto venía a decir la restauración del hombre, que Cristo se ofrece como el Cordero de Dios para restaurar al hombre. Y al final del tiempo se dará de nuevo este decreto en donde se aplicará para el hombre la restauración completa, ¿verdad? Por eso os traigo para que podáis entender toda la dimensión de lo que Dios trata de presentarnos, ¿verdad? Aunque debían sufrir el poder de su poderoso enemigo, ¿dónde estamos ahora? Bajo este poder. Podían esperar la victoria por los méritos de Cristo. Podían esperar la victoria por los méritos de Cristo, no por una obediencia nuestra de la ley, porque eso es imposible. Es Cristo en nosotros en la ley, ¿verdad? El misterio del Evangelio fue pronunciado en el Edén, cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Si Satanás hubiera, atentos lo que ha pasado en la cruz, fijaos, en toda la vida de Cristo hasta la cruz, fijaos. Si Satanás hubiera podido tocar la cabeza con sus engañosas tentaciones, ¿quién era la cabeza? Cristo. La familia humana habría estado perdida. ¿Entendéis lo que intentó hacer el enemigo de Dios con Cristo durante todo su recorrido en la tierra hasta la cruz? ¿Y por qué murió Cristo? Porque Satanás trató de engañar a Cristo, que peque una sola vez, y dice, la familia humana habría estado perdida.
Pero el Señor había dado a conocer el propósito y el plan del misterio de la gracia, declarando que Cristo había magullado a la serpiente bajo sus pies. Es decir, que Dios preparó el plan y que todo está bajo control, ¿verdad? El hombre será rescatado, que es lo que le contó el Padre a todos los habitantes del cielo, el plan de redención, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos aquí. Dios está al control. Que no perdamos la confianza, la esperanza, ¿verdad? Pero no solo el hombre había caído bajo el poder del engañador, sino que la propia tierra, el dominio del hombre, fue usurpado por el enemigo. ¿Y quién lo ganó? El dominio del hombre. El segundo Adán, Cristo, ¿verdad? A través de la obediencia. ¿Cómo ha obtenido el enemigo el dominio de la tierra? A través de la desobediencia de Adán, ¿verdad? ¿Cómo obtenió Cristo el dominio de la tierra de nuevo? Como segundo Adán, a través de la obediencia, ¿verdad? Mediante el plan de salvación, el sacrificio de Cristo no solo se iba a redimir al hombre, sino también su dominio, también la tierra. ¿Por qué? Porque no se le puede dejar al enemigo de Dios un espacio en donde habitar. Él fue echado fuera del cielo. ¿Cuál fue su único refugio? Esta tierra, que se la entregó ¿quién? Adán. Pero si no hubiese vivido en esta tierra, ¿qué pasaba? Tendría que haber desaparecido, se le agotaba el tiempo. No tenía ni tiempo ni espacio. ¿Recordad? Bien, mediante el plan de salvación, el sacrificio de Cristo no solo se iba a redimir al hombre, sino también su dominio. A través de los méritos de Cristo, se iba a restaurar todo lo que el hombre había perdido por el pecado. Llegaría el tiempo en que no habría más maldición, sino que el trono de Dios estaría en él y sus siervos le servirían. Se cumpliría la promesa. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. ¿Cuándo? Después de 1000 años. Cuando la tierra será recreada también. El dominio será restaurado también, ¿verdad? A través del plan de salvación se ha de llevar a cabo un propósito más amplio incluso que la salvación del hombre y la redención de la tierra. Y aquí nos habla que incluso Dios ha de ser restaurado. Su gloria, su dignidad, su verdad. Mediante la revelación del carácter de Dios en Cristo, la beneficencia del gobierno divino sería manifestada ante el universo, justificada ante el universo, ¿verdad? Que Dios tenía razón y no su enemigo. La acusación de Satanás sería refutada. La naturaleza y los resultados del pecado serían aclarados y la perpetuidad de la ley sería plenamente demostrada. Es decir, el Espíritu de Dios en nosotros es todo lo que necesitamos. Es así como se manifiesta el amor. ¿Entendéis? Hasta Dios sería restaurado, ¿verdad? Justificado, para que nos entendamos bien. Satanás había declarado que la ley de Dios era defectuosa y que el bien del universo exigía un cambio en su exigencia. Al atacar la ley, atentos, pensó en derrocar la autoridad de su autor y ganar para sí mismo la lealtad suprema. ¿Sobre quién estaba el ataque? ¿Quién es la ley? El Padre mismo. Por lo tanto, al atacar la ley, pensó en derrocar la autoridad de su autor, del Padre, ¿verdad? Y ganar para sí mismo la lealtad suprema. Quería convertirse en Dios. ¿Entendéis? Pero a través del plan de salvación, los preceptos de la ley debían ser probados como perfectos e inmutables, para que al final una gloria y un amor se elevaran a Dios en todo el universo, atribuyendo gloria y honor y alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Mi invitación es: traten de estudiarla, traten de entenderla, ¿verdad? Todos los detalles. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe a todos su Espíritu, ¿verdad? Es la hora de entender esta profunda realidad. Necesitamos entender esta profunda realidad para que podamos ser parte de los 144,000, los que acuden a la boda del Cordero, los que participan del decreto divino, ¿verdad? En vida. Porque participará más gente, ¿verdad?
todos serán resucitados, todos aquellos que se han sometido a Cristo a lo largo de la historia, ¿verdad? Y todos seremos redimidos, llevados al reino de Dios. Por lo tanto, os invito a que estudiéis, que entendáis lo más importante, queridos. Se nos ha dado una nueva oportunidad. Necesitamos elegir bien en esta ocasión para ser parte del reino de Dios, para ser reconocidos como sus hijos a través de los méritos de Cristo, a través de la obra de Cristo. Este es el mensaje: Cristo nuestra justicia. Esto es lo que necesitamos entender: cómo se realiza la obra de redención del hombre y de restauración de todo, el dominio de la tierra. Incluso Dios será justificado. Espero que os haya servido esta reflexión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.